La situación política de las últimas semanas en el país ha llevado a distintos movimientos sociales y comunidades indígenas del país a manifestarse en torno a diversos temas. Mientras unos lo hacen en las calles y en franco rechazo al gobierno nacional y sus propuestas de diálogo, otros, como la FENOCIN, participan de estos y llaman a la calma a quienes marchan manifestándose contrarios a las políticas del régimen. ¿Cuáles son las propuestas presentadas por estos movimientos? Las revisamos aquí. Franklin Columba, coordinador Comisión Política FENOCIN. Estamos ya con Franklin Columba, dirigente de la FENOCIN, quien ha participado de estos diálogos con el gobierno y que ha hecho un llamado también a las distintas organizaciones a mantenerse la calma e incorporarse a los procesos de diálogo. Franklin, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se evita el caos cuando tenemos dos posiciones tan antagónicas que evitan conversar la una con la otra? Bueno, primeramente quiero agradecerte, estimado hermano, a este medio por invitarnos a la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador, FENOCIN, y además pues por este medio también hacer llegar un cordial saludo a todas nuestras bases en las 19 provincias del país. En sí, realmente para nosotros ha sido siempre manejarnos por el campo de la armonía, de la paz. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas, siempre nos hemos recalcado en primeramente precautelar la armonía y el equilibrio. En ese sentido, nosotros por tales razones hemos aceptado el tema del llamado al diálogo por el gobierno nacional. Por lo tanto, nosotros ya hemos mantenido como 2 reuniones con el hermano Ricardo Patiño, con la finalidad de seguirnos entendiendo y además de seguir articulando algunos procesos que todavía han estado un poco frágiles dentro de las políticas. Pero en sí yo creo que ese es el mecanismo adecuado en el país. Francamente, es aceptar el tema del diálogo llamado por el gobierno nacional. ¿Cuáles son esos procesos donde hace falta ajustar ciertas tuercas, al menos de lo que se puede extraer de estos diálogos que han tenido con el canciller? Miren, yo creo que en este sentido el pueblo ecuatoriano y sobre todo el sector rural conocemos con claridad cuál es un tema muy fundamental que todavía está un poco débil. En ese sentido nosotros hemos dicho la revolución agraria y pesquera. Por lo tanto, la Asamblea Nacional ampliada de nuestra Confederación Nacional FENOCIN, liderada en ese caso por nuestro compañero Santos Villamar, convocó a este espacio con la finalidad de discutir ampliamente, democráticamente en la Asamblea para ver cuáles serían los puntos estratégicos a plantear en este tema del diálogo. En la mayoría y en consenso salió de que tiene que radicalizarse y sobre todo profundizarse el tema de la revolución agraria para que de esa manera exista una verdadera justicia social en este país. Creo que el presidente lo ha dicho con claridad que él tiene una deuda pendiente con nuestros sectores, pero yo veo que algunos sectores o ciertos sectores realmente han tomado como bandera para querer caotizar al pueblo ecuatoriano. Yo creo que primeramente el pueblo ecuatoriano ahora estamos conscientes de que tenemos una carta con tanto poder, es decir, la Constitución que nos permite avanzar en procesos tan adecuados. Anteriormente, en las épocas de los 90, ¿por qué razones nuestros abuelos, nuestros líderes salían realmente a una protesta, hicieron una gran movilización y un paro nacional? Porque no teníamos derechos adecuados, no teníamos directamente reconocimientos de esos derechos fundamentales para el pueblo indígena, campesina o ecuatoriana. Hoy en la actualidad, en cambio, las cosas es distinta, porque nuestra Carta Magna que aquí tenemos y que a esto es lo que están apuntando, querer derrotarlo, entonces es la bronca que hoy existe en la actualidad. Franklin, decía usted, los indígenas apostamos por el diálogo, pero no es lo que se ve en las calles. Hay 85 policías heridos solamente en las jornadas de la semana pasada, más otros 25 que fueron retenidos por el tema de la vía Taisha. Entonces, realmente el ambiente no es de tranquilidad y de volcamiento al diálogo. Queridos hermanos y sobre todo el pueblo ecuatoriano, la Amazonía ecuatoriana, debemos comprender realmente cuando nosotros como dirigentes tenemos que realmente dar una dirección a nuestras organizaciones. Pero ¿qué podemos esperar cuando hay hermanos indígenas que también provocan? O sea, es decir, la confrontación. Claramente se puede mirar en los videos cómo llaman a esa confrontación. Yo creo que ese no es el camino. Además, yo creo que los dirigentes de ciertos sectores deberían decir, bueno, ¿qué mismo es lo que quieren? Porque en la actualidad no se les entiende hasta el momento cuál es su plataforma y cuál es su plan que quieren realmente posesionar en este país. Lo único que se ha visto simplemente es como una plataforma de lucha preparando para el 2017, querer debilitar un proceso que realmente ha sido por orden democrático y orden constitucional en este país. Por esa razón nosotros realmente como Confederación Nacional hemos rechazado esas actitudes.
actitudes. Salen a las calles con consignas que son realmente impactantes, ¿no? Hay una que dice, cuando tus empresas contaminan el agua, mis hijos se enferman de cáncer. Y cuando a alguien le dicen, a cualquier persona, le dicen que su hijo se va a enfermar de cáncer si es que el gobierno no hace algo, está muy dispuesta a salir a las calles. Entonces, ¿cómo avanzan entre las mismas organizaciones los procedimientos de diálogo justamente para llegar a acuerdos sobre este tipo de nociones? Sí, por ejemplo, nosotros hemos dicho con claridad de que todavía necesitamos fortalecer algunas políticas, necesitamos avanzar, pero no es cuestión de que por una pequeña debilidad, diríamos, en este sentido, querer caotizar. O sea, yo creo que eso no es adecuado en estos momentos, por eso nosotros como FENOCIN hemos aceptado. Es decir, que en este espacio es fundamental de que cuando el pueblo ecuatoriano ha decidido en su mayoría de que todos pongamos el hombro para curar ese cáncer, nosotros tenemos que realmente poner el hombro para subsanar ese problema, y por lo tanto yo creo que ahora en la actualidad nosotros estamos tratando de que en conjunto podamos sobresalir y sobre todo buscar esa armonía, ese equilibrio junto al gobierno nacional, porque en sí, ¿con quién más podemos hacerlo? Porque en el otro sector no quiere, o sea, hacen una marcha en la cual dicen que no se retirarán mientras el gobierno no les escuche, y por otro lado dicen que no aceptarán el diálogo, que no quieren hablar nada con el presidente. Entonces no se les entiende cuál es realmente ese camino de buscar ese equilibrio y esa salud y ese beneficio para el pueblo ecuatoriano. Y visto eso, Franklin, visto que hay organizaciones que se niegan rotundamente al diálogo con el gobierno y visto que hay otras que participan activamente de esto, entre organizaciones se han puesto de acuerdo, se han extendido alguna invitación al diálogo para conformar un solo discurso. Nosotros, por ejemplo, como organización nacional que somos parte del movimiento indígena y campesino en este país, nosotros hemos visto con profundidad de que hemos estado siempre caminando en el diálogo y hemos estado diciendo algunos aspectos que tienen que también rectificarse. Por ejemplo, nosotros hemos dicho adentro internamente de que el decreto 16 en sí, en una parte podría ser factible, pero también hay normas que no son adecuadas para los movimientos y organizaciones sociales. Y en ese sentido, mire, fruto de este diálogo, realmente el gobierno nos logró entender, nos comprendió y de esa manera se rectificó, por ejemplo, ese tema. Por ejemplo, en el tema del reglamento del agua, algo que todavía no coincidía en lo que dice la ley y lo que dice un reglamento. No puede estar un reglamento sobre encima de una ley. Y en ese sentido hemos dicho nosotros de que tiene que haber una rectificación y tiene que haber coherencia tanto con la Constitución y la ley, un reglamento. Y en esa razón, pues yo creo que los hermanos que ahora están en el actual, los actores políticos, han recogido esta demanda y así estamos nosotros planteando. Incluso la misma Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, la misma Presidenta de la Asamblea hemos dicho, tenemos que radicalizar el tema de la revolución agraria. Necesitamos leyes conexas que realmente permitan dar garantías al campesinado, al sector rural. Por lo tanto, la Presidenta de la Asamblea va a convocar nuevamente para ver cómo generamos un espacio de diálogo y seguir avanzando en la construcción de este proyecto de ley. Ahora, hoy hay sectores que a todo dicen que no. Por ejemplo, al tema de la ley de aguas decían que no quieren, que esta ley de aguas es una ley privatizadora. Ahora dicen que se archive la ley de tierras. Nosotros, como organización nacional, hemos trabajado profundamente para generar un proyecto de ley y presentar a la Asamblea Nacional con la participación ciudadana, con la recolección de firmas. Y a este proyecto, supuestamente el presidente Jorge Herrera de la CONAI dice que él ha presentado, que la CONAI ha presentado con la red agraria este proyecto de ley. Una mentira. O sea, esas clases de mentiras del pueblo ecuatoriano ya no quiere. Ya no somos los pueblos netamente desconocidos de la realidad constitucional y el marco legal. Ahora tenemos juventudes preparadas que ya no se comen el cuento y por lo tanto nosotros más bien llamamos a esa juventud a reflexionar y a mirar, miren, simplemente en esto están provocando, no están respetando el mismo valor constitucional que decimos en la mayuya, estamos siendo mentirosos. No hay que mentir al pueblo ecuatoriano, el pueblo necesita construir, necesita paz, necesita armonía. Primeramente partamos desde el diálogo. Eso en cuanto a lo que se puede calificar como mentira, pero aquello que
sí encierra una frustración legítima. ¿Cuáles son los puntos en que usted identifica que la frustración es legítima en sus hermanos indígenas? Bueno, yo creo que en este sentido, por ejemplo, en el tema de profundizar políticas públicas adecuadas para el pueblo indígena, ahí nos hace falta, yo creo que tenemos que eso profundizar, pero para eso también un punto, por ejemplo, de partida es el tema de la revolución agraria. Nosotros hemos dicho, bueno, estamos preparando en conjunto y dialogando con algunos sectores sociales, hemos dicho, la propuesta clara tiene que estar definida desde la misma Constitución, desde el artículo 1, desde el artículo 56, 57, numeral 12, el artículo 71, el artículo 281, 282, 171, 423 y además siempre coincidida con el artículo 95. Yo creo que de este aspecto constitucional, sobre todo de esta norma, nos va a permitir asegurar sobre todo este diálogo para que sea una situación tan armónica. Y por lo tanto yo creo que a pesar de todo, este gobierno, este presidente ha tratado de lograr, o sea, ha tratado de mejorar la situación del pueblo indígena. Por supuesto que todavía, como digo, nos hace falta que exista más empoderamiento de más políticas que vayan a permitir a lograr un desarrollo, pero un desarrollo con el enfoque integral. Ahí vamos, Franklin. Justamente, ¿cómo ampliar estas convocatorias al diálogo? ¿Cómo ampliar los procesos de participación para que ningún sector se sienta excluido de la toma de decisiones en materia pública en este país? Nosotros hace 2 años hemos planteado al presidente, incluso en esa época estaba la compañera Betty Tola en la Secretaría de la Política, habíamos planteado de que tiene que haber una mesa permanente intercultural del diálogo, porque necesitamos entre todos los actores que tenemos representatividad en este país, porque hay organizaciones que sí representamos en este país, que existe realmente esta mesa en donde podamos analizar, discutir o mejorar políticas públicas y por lo tanto hemos venido siempre planteando eso y en ese sentido también se logró incluso profundizar más también el tema de los consejos sectoriales ciudadanos, pero en sí nosotros necesitamos una mesa en donde podamos las diversas organizaciones plantear y sobre todo sugerir nuestras propuestas para que de esa manera haya una armonía entendible entre el poder popular y entre el poder ejecutivo y legislativo y de esa manera pues tengamos garantía de que esta Constitución siga siendo una vivencia de armonía y de paz en este país. ¿Están en marcha esos procesos para entenderse entre organizaciones y presentar una sola agenda conjunta? Nosotros estamos justamente discutiendo en estos momentos. Ahora, el error de esta dirigencia de la CONAIE es simplemente generar entre ellos y no discutir profundamente con varios sectores. Nosotros como FENOCIN hemos hecho público, hemos invitado a todos los sectores, incluso a la misma CONAIE, para que participen en este diálogo y podamos primeramente entendernos como organizaciones sociales y tener una sola plataforma, porque aquí el pueblo ecuatoriano lo que necesita es productividad, lo que necesita realmente es salir de la inclusión, sobre todo de la exclusión, de la inequidad, de la falta de lograr una igualdad de derechos en este país. Y en ese sentido el movimiento campesino indígena que ha venido siempre siendo coherente y además presentando propuestas como FENOCIN, hemos invitado a diferentes sectores, esperamos muy pronto hacer público sobre los acuerdos que hemos consensuado con las diversidades de organizaciones sociales y con eso pues hacer una gran movilización, pero una movilización masiva del campesino y del indígena, no para venir a querer deslegitimar a un gobierno democrático, porque en sí, si el pueblo ecuatoriano pues en el 2017 dice que este gobierno ya no pudo más o no está haciendo bien, pues en el 2017 el pueblo simplemente en las urnas lo dirá con claridad. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias también, muchísimas gracias por estar con nosotros.